Buenos días, bienvenidos a los que están aquí presentes en este desayuno, debate sobre el turismo y también los que nos siguen a través de streamer. Son ya 36 debates de estas características. Los primeros fueron todos telemáticos con el nombre de Salvemos el Turismo en plena pandemia. Lo explico siempre, sobre todo para aquellos que a lo mejor es la primera vez que están aquí, porque consideramos que era enormemente importante y trascendente, no solamente para el sector, sino para todos los países que disfrutaban del turismo. Tan convencidos estábamos de su importancia que una vez que pasó la pandemia y se hizo de la necesidad virtud, lo convertimos en la industria de la felicidad, porque seguramente es una definición bastante apropiada. Por aquí han pasado gente del sector, actores del sector, empresarios, hoteleros, líneas aéreas, compañías, pero también gente de la economía, de las finanzas y también en este caso de la diplomacia, porque pensamos que tiene, como decía antes, una gran importancia para Europa. No olvidemos que nuestros países del sur de Europa, cuando yo era joven, eran países de migrantes. Y que gracias al turismo y también a aquellas remesas de divisas, que el dinero que enviaban los inmigrantes, pues los países se fueron modernizando. Después, a través del turismo, se transformaron las ciudades postindustriales y se convirtieron en destinos en sí mismos tremendamente atractivos. Pero yo creo que tenemos muchos retos por delante. El turismo tiene un efecto tractor, en el sentido de que su actividad económica transversal afecta a muchos otros sectores, pero creo que tiene un efecto que va todavía mucho más allá, y es que crea ecosistemas favorables para la actividad económica. En el momento en que se tienen buenos restaurantes, buenos hoteles, un estilo de vida, además, lógicamente, de la seguridad que nos traen oportunidad, a partir de ahí atrae directivos que pueden hoy, además, con la digitalización, tener sedes operativas o complementarias de sus empresas, atrae a jóvenes que crean nuevas empresas o startups. Y yo creo que la gran oportunidad del sur es la enorme riqueza que tiene cultural, en un lugar donde nos visitaron los fenicios, los griegos, los cartagineses, los etruscos, los romanos, antes también los tartesos, los íberos, los celtas, y después los godos, en fin, con divisas, y sigue todavía. Siempre la emigración fue del norte al sur, no era del sur al norte. Durante la Revolución Industrial, pues seguramente estuvimos en un anacronismo que duró más de 100 años, pero yo creo que ahora otra vez el renacimiento vuelve a estar en el sur, y el turismo tiene que ser un motor muy importante para la transformación de las ciudades y sobre todo la recuperación de todo el patrimonio histórico que tiene Italia, Portugal, que es infinito, España, con las pequeñas ciudades, con los pueblos. Lo importante es recuperar todo eso, porque es lo que va a garantizar en el futuro que estos movimientos continúen y que seguramente tengamos un futuro realmente brillante. Con nosotros nos acompañan dos embajadores. El embajador de Italia en España, Giuseppe Bocchino Grimaldi, que es embajador de junio del 23, se le considera un diplomático de larga trayectoria. En 1991 estuvo en la embajada italiana en Beirut. Desde diciembre de 94 en la representación permanente de Italia ante la Unión Europea en Bruselas y embajador en Trípoli desde el 2011 hasta el 2015. Durante la presidencia semestral italiana de la Unión Europea en el 96 presidió el grupo de trabajo sobre Asia. Durante sus 2 últimos años y medio en Bruselas siguió las cuestiones institucionales y la conclusión de la Conferencia Intergubernamental de Ámsterdam. Es licenciado en Derecho por la Universidad Federico II de Nápoles, es napolitano y es el autor de numerosos artículos en materia de integración europea y temas institucionales. Bien, nos acompaña también João Antonio da Costa Mira Gómez, que es embajador de Portugal en España, embajador desde 2020, coincidiendo con la llegada de la pandemia, a la cual ha tenido que dedicar una gran parte de tiempo. Conoce muy bien España,
habla perfectamente español, casi sin acento, se conoce muy bien España, es licenciado en Derecho en la Universidad Católica de Lisboa y ingresó en la carrera diplomática en el año 83. Ha sido embajador en Bruselas ante la OTAN y la Unión Europea e igualmente ha sido embajador en Macao, París y Berlín. Les acompaña como moderador, que moderar a diplomáticos debe ser una tarea muy fácil, por lo tanto no se va a tener mucho mérito, don Xavier Vidal Folk, que es un periodista de larga recorrido trayectorio en temas económicos, también políticos. Es licenciado en Periodismo, Derecho e Historia, ha sido director adjunto del País entre el 89 y el 2009, responsable de edición en catalán del mismo diario hasta marzo del 2009, además de responsable de Relaciones Internacionales en la actualidad, uno de los colonistas habituales. Es un periodista muy conocido. Fue galardonado con el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que concede la Asociación de Periodistas Europeos en el año 2003. Yo creo que nos gustaría tener una visión por parte de dos altos representantes diplomáticos de dos países tan próximos al nuestro de España, sobre todo enfocado en las oportunidades que el turismo tiene para el futuro en este mundo global y cómo puede digamos, ayudar a que esta Europa del Sur, y no solo del Sur, porque el turismo es un fenómeno que afectará a toda Europa, sobre todo allí donde hay una enorme cultura, una historia, etcétera, cómo podemos tener un punto fuerte para competir con otros continentes que seguramente tienen otros puntos fuertes. Así que muchísimas gracias a todos y a ellos muy especialmente por acompañarnos aquí. Así que, Xavier, tienes la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, es un honor para mí tomar el testigo del presidente de esta casa, que es uno de los empresarios más emprendedores y más valientes, no solo de su sector, sino del conjunto del empresariado español, y además siempre con un sentido de anticipación e innovación que caracteriza bastante la trayectoria de esta casa que él preside de Otusa. Y también es un enorme placer intentar moderar, que es imposible porque ya de por sí los diplomáticos son moderados, que no quiere decir no interesantes, porque a veces desde el periodismo se considera que lo que, digamos, hace más ruido es más interesante y muchas veces en el tono de la moderación radica mucho más la verdad de las cosas y por lo menos la contribución a la felicidad común, ¿no? Y además es un placer especial porque los tres que estamos aquí sentados compartimos con unos cuantos de la sala, como Ramón de Miguel y otros amigos, el virus europeo y el virus de haber visto también Europa desde distintos lugares y muy particularmente desde la capital comunitaria, ¿no? La industria de la felicidad, la importancia estratégica del turismo como motor de arrastre para la economía. A mí me gustaría recoger unas palabras del presidente de esta casa sobre cómo el turismo está siendo tractor económico y particularmente tractor económico de aquello que algunos hemos bautizado como un cierto desquite, que no venganza, porque la venganza es una historia muy fea, pero sí un cierto desquite, una cierta recuperación, una cierta ansia de mayor competencia del sur de Europa, que tuvo una primera crisis de este siglo muy, en fin, muy áspera y particularmente perjudicial en esta zona, y que en cambio en los 3 últimos años ha demostrado una capacidad que algunos pensaban que no existía, y no solo porque otros países hayan ido un poco peor, también por su circunstancia del norte y la parte oriental de Europa, que han ido un poco peor porque tienen otro tipo de problemas pues que estaban impensados, sino también por el crecimiento propio
que han sabido dar nuestras economías, incluso con situaciones a veces pues no sé si de turbulencias, pero en fin, de mucha intensidad política, ¿no? Es decir, hay una realidad, el sur de Europa vuelve. Y mi pregunta para empezar sería, embajadores, ¿el turismo es un factor clave, como parece adivinarse, un factor clave de resistencia de la economía ante los avatares de estos cambios que hemos vivido en este trienio, que han sido muy grandes? ¿Lo es o solo pensamos o intuimos que lo es? Por favor. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a Xavier por estar aquí a moderar. Gracias a Giuseppe por sermos los dos que vimos aquí a hablar de la felicidad en conjunto. Y gracias a todos por a las 9 de la mañana estar aquí para escucharnos. Yo en mi actividad diplomática diaria creo que dedico 30% de mi tiempo al turismo, 30% de mi tiempo a la economía, 30% de mi tiempo a la cultura y a la lengua y quizás 10% a hacer diplomacia tradicional. Y esto es una realidad, cada vez creo que es más una realidad de los embajadores. Y los 30% que yo dedico al turismo y el conocimiento que tengo del turismo es porque tengo una fantástica directora del turismo de Portugal en España que está aquí, que es María de Lourdes. Por eso yo voy a hablar, lo que voy a decir es a través de su voz, que me ha enseñado lo que sé sobre turismo desde que llegué a España. Pero vamos con la pregunta que creo que es muy oportuna. El turismo ha contribuido para cambiar la imagen del sur de Europa, dentro de Europa y dentro del mundo. Y ha contribuido a cambiar esa imagen, sobre todo desde la pandemia. Pero también, no olvidemos, desde la crisis financiera y económica, de 2008, que se prolongó hasta 2011. La forma como salimos de esa crisis, la forma como reaccionamos a esa crisis y la forma como los empresarios enfrentaron la crisis y buscaron salidas para la crisis fue muy importante para dar una imagen de países que no solamente tenemos iniciativas, somos modernos, pero somos responsables y somos solidarios. Después, con la crisis de la COVID, de nuevo, nosotros tuvimos, España, Italia, Portugal un poco menos, fuimos afectados tremendamente por la crisis de la COVID, pero también fuimos capaces de salir de esa crisis de la COVID. Y ahí, de nuevo, la industria turística tuvo la capacidad no solamente de encontrar salidas, pero de innovar y de pensar cómo va a ser el turismo en el futuro después de la COVID. Es muy interesante, ¿no? Ahora estamos hablando, como decía Mancio, estamos hablando del turismo, de la industria de la felicidad, cuando antes hablábamos, salvemos el turismo, ¿no? Y eso es interesante porque pasamos de la lógica, ¿vamos a salvar el turismo? No, vamos a dar felicidad a la gente. Y eso creo que es un cambio importante. Pero la imagen que nosotros construimos en el sur de Europa no es solamente sobre el turismo, es una imagen del país. Después de la COVID tuvimos la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y de nuevo Europa se dio cuenta que los países del sur, que son los dos en conjunto, Portugal y España, somos el primer destino turístico del mundo, el primer destino turístico del mundo, se dieron cuenta que nosotros somos muchísimo más que solo playa. Por ejemplo, Portugal y España, ahora mismo, somos exportadores de seguridad energética para los demás países de Europa. Y eso la gente, cuando lo piensa, pues es que el sur está dando un contributo a Europa que no es solamente turismo, que es mucho más que eso.
Por eso el turismo es muy importante. Si miramos las cifras en España, por ejemplo, este trimestre se están batiendo todos los récords. Quizás España va a llegar al final del año quedándose por delante de Francia en número de turistas, que sería la primera vez en la historia. El peso del turismo en el PIB español también está creciendo. Y en España, hasta el final del 25, va a abrir un nuevo hotel cada 3 días. Ni todos serán de Otusa, pero va a abrir un hotel cada 3 días. Este es muy importante como vitalidad de la industria, pero claro que también podemos de hablar de esto un poco más tarde, porque para mí el éxito del turismo no se mide y no se puede medir solamente por el número de visitantes que viene a nuestro país. Muchísimas gracias, embajador. Si quiere usted completar Sí, muchísimas gracias. o discrepar. Sí, no, discrepar con Joao es imposible. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que el turismo en España es un éxito extraordinario, muy importante también para las relaciones bilaterales con Italia. Nosotros tenemos 5 millones de turistas italianos cada año en España. Y se ve, se siente, los italianos hablan a voz alta y se siente el acento italiano en toda Madrid, en toda España. Esto ha sido muy importante para las relaciones bilaterales que están fuertes desde siempre, pero que se han incrementado a nivel económico, a nivel cultural. Y por esto yo creo que la presencia de los turistas italianos aquí en un sistema que está muy bien reglado, que puede ofrecer calidad a precios aceptables, es algo que ha permitido a las relaciones bilaterales de incrementarse. El turismo es fundamental en una economía, es fundamental como factor de crecimiento, como factor de conocimiento. Un ejemplo muy fuerte, yo creo, es mi ciudad, Nápoles. En Nápoles, para razones diferentes, durante algunos años los turistas no se paraban. Los turistas iban a Capri, a Ischia, al Museo Arqueológico Nacional, a Pompey, pero sin quedarse en Nápoles, lo que era algo un poco extraño. Hemos alcanzado un resultado importante. Ahora Nápoles tiene muchísimos turistas. Estamos en un momento de gran entusiasmo. Los problemas vendrán después. Ahora todo el mundo está contento que el centro histórico puede recibir turistas, que el precio de las viviendas ha subido y sigue subiendo. Está claro que el número de los turistas en Nápoles ahora, de toda Europa y también de España, es muy alto y poco a poco tendremos que arreglar un poco todo esto, porque el turismo es un factor de crecimiento, un factor cultural muy importante, pero tiene también que ser regulado, como Joao lo decía al final de su intervención. Muchas gracias, embajador. Yo tuve la suerte de pertenecer durante unos años a un premio de periodismo magnífico que se daba en Nápoles. Era un premio europeo, pero era el premio Nápoles de periodismo y de otras variantes, y la verdad es que certifico lo que dice l'ambasciatore. Pero mi pregunta es, ¿tenemos peligro de morir de éxito en esta industria? Es decir, estamos llegando a una, aunque el impulso es extraordinario, ¿cómo encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la no sobreexplotación de los recursos, de todos los recursos? Es decir, hemos de crecer en tamaño,
o hemos de crecer en valor añadido? ¿O a lo mejor en los dos vectores? Es muy difícil adivinar el futuro, ¿no? Pero ustedes están en muy buena posición para hacerlo. Si quiere empezar usted, embajador Buccino. Muchas gracias. Empiezo con una anécdota. Yo visité al final del conflicto civil en Líbano los templos de Baalbek. Es un lugar maravilloso frente a Siria, frente a las montañas de Siria, con la nieve. Y el número total de los turistas en esta ocasión era 4. Yo, mi amigo y 2 personas. Claro que era una maravilla increíble, porque visitar un lugar icónico como Baalbek con 4 personas, pero no es algo que se puede pensar, no es correcto, no es justo para los otros. Y por esto es necesario encontrar una gestión de los flujos de turismo que sea sostenible y que sea aceptable a la población, porque es un punto llave. En algunos lugares italianos tenemos dificultades, sobre todo en los centros históricos, porque con el sistema de alquileres de corto plazo, claro que el centro histórico cambia. Hay menos habitantes, más empresas comerciales, no siempre están perfectamente controladas, no siempre están perfectamente conocidas. Es un punto llave, yo creo que es un punto sobre el cual tenemos que reflexionar. Depende claramente de las situaciones locales. Todo el mundo ha leído con interés o con preocupación la decisión de Venecia de introducir un impuesto de 5 euros para los turistas que no se quedan en Venecia, que no duermen en los hoteles de Venecia. Yo creo que es una medida necesaria porque el número de turistas en Venecia durante muchísimos meses es demasiado alto. En mi ciudad de Nápoles estamos en el momento del entusiasmo, no en el momento de la preocupación, porque hemos pasado de pocos turistas a muchísimos turistas. Y ahora estamos disfrutando de esta situación, pero creo que en el futuro también tendremos que reflexionar, porque el turismo tiene que ser sostenible al nivel social, al nivel de la urbanización, al nivel cultural y también al nivel del medio ambiente. Embajador Buccino. Yo. Perdón, embajador da Costa. Es que como españoles tenéis muchos problemas con los nombres portugueses. Yo voy a explicarlos. Ya que estamos aquí, les voy a explicar cómo funciona un nombre portugués. El primer apellido es de la madre, al contrario de España, que es del padre. Por eso mi apellido es Mira Gómez, da Costa es mi madre. Y aquí en España, como no saben cómo gestionar los apellidos, nos siempre dicen todo el nombre completo, ¿no? Afortunadamente solo tengo 5, porque si tuviera 8, serían los 8. En caso de duda, se lee todo. Pero volvemos al turismo. Yo terminé diciendo que el éxito no se mide por el número de visitantes. Y aquí estamos hablando de la industria de la felicidad. Yo creo que la clave está en encontrar la felicidad de quien visita y la felicidad de quien recibe. Es muy bonito decirlo así, pero ¿cómo lo hacemos? Esta es la cuestión, y es la cuestión clave, y nosotros podríamos quedarnos aquí toda la mañana discutiendo esto, porque tiene distintos elementos. Hay una otra frase que quizás puede ser una frase clave también para describir cómo lo podemos hacer en conjunto, que sería compatibilizar el interés de los ciudadanos
la calidad de vida local, el crecimiento económico y el desarrollo del turismo. Por eso, ¿cómo compatibilizamos el interés de los ciudadanos, de la gente que habita ahí, con dándoles más calidad de vida, con crecimiento económico y el desarrollo del turismo? Esto creo que es la ecuación que nosotros tenemos delante de nosotros. Y por eso lo que no queremos es protestas como en Canarias de gente en la calle diciendo no queremos más turistas. Eso es lo que tenemos que evitar a todo coste. Por eso, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que lo hacemos yendo cada vez más para un turismo de calidad, con más valor añadido, sabiendo que es imposible frenar el turismo de masas. En una ciudad como Lisboa, que tenemos, no lo sé, 400 o 500 cruceros que llegan al año en Lisboa, cada uno con 5.000 personas, nosotros no podemos decirles no vengan, pero tenemos que saber gestionar eso. Y para gestionar, creo que es muy importante trasladar a los ciudadanos de la ciudad que también ganan con el turismo. Voy a dar un ejemplo. La tasa turística, ¿no? Que es algo que se habla mucho, ¿no? ¿Deberemos tener una tasa turística? ¿No deberemos tener una tasa turística? La tasa turística en realidad es una compensación para servicios que nosotros prestamos a quien nos visita y no paga impuestos en nuestras ciudades. Es la forma de dar una contribución. Pero si la gente que vive ahí sabe lo que se hace con esa tasa turística, creo que también sería importante para la gente entender la importancia del turismo. Por ejemplo, tal cual tenemos carteles en obras que dice financiado por la Unión Europea, financiado por los fondos de cohesión, podríamos tener carteles en obras, por ejemplo, sociales, financiados por la tasa turística de Lisboa. Y la gente entendería que hay una conexión directa entre turismo, más turismo y calidad de vida y desarrollo social en la ciudad. La otra cuestión que es muy interesante, que se habla mucho y además que estamos aquí en un hotel, es la cuestión de los apartamentos locales, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? Hay fenómenos que no podemos parar, pero podemos regulamentar, tener reglamentos. Yo creo que por veces lo que no tenemos es reglamentos y cuando tenemos esos reglamentos no se aplican y cuando se aplican nadie fiscaliza. Pero tenemos que tener ahí un diálogo. Eso es otra palabra muy importante. Una es compatibilizar, pero otro es dialogar. Y dialogar dentro de las ciudades entre los ciudadanos y la industria. La industria de los hoteles, que es así, tiene reglamentos, tiene que cumplirlos, tiene plantillas, y el alojamiento local, que es mucho más flexible. Y es este diálogo que también puede crear alguna armonía. Y cuando hablamos de turismo sostenible, hay una dimensión de turismo sostenible que no existe entre España e Italia, pero sí que existe entre Portugal y España. Es que nosotros compartimos una raya. Y el turismo sostenible en la raya es la frontera, es fundamental como elemento de cohesión social, desarrollo económico, combate a la despoblación. Y por eso Portugal y España tenemos una estrategia conjunta de desarrollo de turismo sostenible en la raya. Y esto también es un elemento muy importante. El turismo puede ser el motor para combatir la despoblación, se dice en español, ¿no? La despoblación en toda esta zona, que es la zona menos poblada de España y de Portugal. Por eso ahí también el turismo tiene este papel de motor
de desarrollo motor económico en beneficio de la población. Pero si no hacemos esta compatibilización, si no hacemos este diálogo, va a ser una conversa, vamos a hablar entre sordos, ¿no? Y por eso es muy importante involucrar a todos. Aquí el papel de las ciudades es fundamental, todavía más importante que el papel de los gobiernos. Son las ciudades que tienen que hablar con la industria, es la ciudad que tiene que hablar con los ciudadanos, son los alcaldes que están más cercanos a los ciudadanos, y es ahí que tenemos que encontrar esta fórmula para crecer, tener más turismo de calidad y sobre todo gestionar el turismo de masas que jamás va a parar. Eso me parece un análisis muy acertado. Pero claro, ustedes han hablado de un punto muy importante, que el turismo no solo es una industria transversal, sino que es tractora de otros sectores. Tractora para lo positivo y tractora a veces para recibir factores menos positivos o negativos. Por ejemplo, en el tema de la vivienda, en ausencia de una política de oferta de vivienda suficiente, digamos, la utilización demasiado creativa de algunos tipos de contratación en la vivienda turística, etcétera, etcétera, presiona todavía sobre los precios de la vivienda y, digamos, hace una competencia poco reglamentada o poco ordenada con el sector de la hostelería, ¿no? En la cultura también, ¿no? Entonces, nuestros países tienen un poco la suerte en cuanto al turismo entre nosotros, no hacia el exterior, que es muy importante también. Yo creo que tienen una suerte, también lo han apuntado ustedes, el punto de, lo decía el embajador italiano, pues la relación precio-calidad, la relación clima, la relación... Esta especie de confort de estar en un paisaje humano que es el propio, pero al mismo tiempo en una experiencia humana de felicidad, digamos, de descubrir cosas que al mismo tiempo nos suenan familiares, como cuando vamos a Macao, los españoles decimos, pero si estamos en Macao, pero si esto es casa nuestra, es nuestra, esto es Salamanca, esto es Setúbal, esto es... Entonces, me gustaría insistir un poco sobre la pregunta, es decir, ¿cómo hacemos para mejorar? El impulso del tamaño es evidente y el impulso del turismo de masas es evidente. ¿Cómo aprovechamos este flujo para mejorar? Por ejemplo, ¿es lógico que de cara a nuestros países tengamos a nuestras poblaciones, a nuestra masa laboral y administrativa cerrada durante un mes y todo el mundo yéndose de vacaciones, ocupándolo todo los alemanes lo hacen de otra manera, se reparten las vacaciones de otra manera. Y ahora que... ¿Y son felices? Depende. Si son amigos nuestros son felices, si no, no tanto. Pero ¿no deberíamos cambiar también algún sistema justo para distribuir un poco esa carga y que la carga esta del turismo que a veces produce estos roces, lo de Canarias, en Girona, por ejemplo, ahora empieza a hacerse cuando es la riqueza de toda la vida, de la Costa Brava, es decir, es la vanguardia del turismo español? ¿No deberíamos cambiar alguna cosa, no en el sector, en la profundidad de nuestra organización social? Por ejemplo, este asunto de las vacaciones, esto de que los ministerios, de que los juzgados, de que las empresas, de que todo, bueno, salvo las, Amancio, salvo las tuyas, pero digamos, esté todo cerrado durante un mes y al mismo tiempo todos como locos a la playa, digamos, luchando por
o a las ciudades ya en el turismo cultural, etcétera, luchando por la toalla. ¿Esto tiene algún sentido? Pregunto. Es una pregunta muy interesante y divertida. Una observación sobre los alquileres a corto plazo. Yo creo que en muchos países se está reflexionando al nivel del Código Civil, porque está claro que es un fenómeno nuevo que viene de la tecnología informática, que viene de los Estados Unidos, de empresas muy fuertes. Tenemos que hacer frente a todo esto. Está claro que algunas reformas son necesarias. Por ejemplo, en Italia se habla mucho, no solamente en Italia, de lo que se pasa cuando en un barrio histórico hay un edificio donde algunos apartamentos están solamente por los alquileres a corto plazo a los turistas y otros donde la gente vive normalmente. Está claro que es una situación de desequilibrio, porque los gastos para mantener la propiedad común no pueden estar al mismo nivel. Yo vivo, por ejemplo, con mi familia, no puedo hacer daños con mi actividad. Lo contrario, cuando hay muchísimos turistas que llegan durante la noche, que sobre las escaleras de siglos pasados sacan maletas. Yo creo que es algo que tenemos que reglamentar, tenemos que reflexionar sobre esto. La pregunta... Perdón, embajador, ¿y la reglamentación por dónde debería ir? Porque claro, aquí ha habido mucha discusión sobre esto. Por ejemplo, en mi ciudad de origen, Barcelona, ha habido una discusión tremenda sobre esta cuestión y todavía no sabemos exactamente a dónde vamos, ¿no? Claro, la discusión no es fácil porque hay intereses diferentes y no es fácil encontrar un acuerdo. Hay muchas soluciones posibles. Por ejemplo, en algunos países se piensa que los edificios tienen que ser para habitaciones privadas o solamente para alquileres de corto plazo. No una mezcla, no un mix, porque todo esto produciría consecuencias negativas para los habitantes. La segunda pregunta me divierte mucho porque en algunos países europeos hay, por ejemplo, la semana a la nieve, hay la Semana Blanca, según los departamentos, según las comunidades, las regiones, hay algunos periodos establecidos. En Italia la situación se ha un poco cambiado porque, por ejemplo, cuando yo era pequeño, el mes de agosto no había nadie en Roma, en Nápoles, solamente los turistas. Ahora no, se ha cambiado, pero yo no creo que la idea de ir de vacaciones en el mismo momento o en libertad sea una idea loca, porque nosotros tenemos, los italianos o los españoles, un principio fundamental que es el principio de la convivialidad. Si yo voy a vacaciones, quiero encontrar a mis amigos. Yo sé que durante el mes de agosto mis amigos están conmigo a Amalfi, a Capri, en los lugares donde vamos de vacaciones. Yo creo que se puede destacar la importancia de otros lugares que no están bien conocidos. En Italia tenemos muchísimos lugares, en Italia o en España, por los italianos que vienen aquí. No todo el mundo tiene que ir en las mismas ciudades, en las mismas playas. El G7 este año nosotros lo celebramos en Puglia, en un pueblo de Puglia que es cada año más importante, pero que no es conocido al nivel mundial hasta ahora. Yo creo que la diversificación es importante. Personalmente creo que la libertad es un gran valor. Y la idea que el Estado me dice cuando ir de vacación no me gusta.
Bueno, pero el Estado no lo tiene que decir, pero puede decidir si los ministerios prestan servicio también durante el mes de agosto, ¿no? Sí, prestan, pero una minoría. Dijéramos un servicio retén, embajador. El punto de partida para mí es que me gusta ir de vacaciones. Punto. Si es en agosto, si es durante el año, pero antes de ir ahí, nosotros estamos hablando de este tema que Xavier nos ha planteado, que tiene que ver con dos otros temas que son muy importantes en nuestra sociedad y en lo que vivimos hoy. Y esos dos que son temas fundamentales para los gobiernos. Uno es la vivienda, el otro es la inmigración. Empecemos por el primero, la vivienda. Nosotros no queremos transformar el centro de nuestras ciudades en unas Euro Disney, ¿no? Queremos tener gente viviendo ahí. Queremos tener una ciudad que funciona normalmente y que acoge turistas. No queremos tener una ciudad turística que acoge sus ciudadanos que van a trabajar ahí. Esto es verdad, pero no podemos olvidar la importancia del turismo en la transformación de las ciudades, en la recuperación de las ciudades. Y si hoy vamos a Lisboa y vamos a Oporto y tenemos ciudades fantásticas, el turismo ha contribuido para eso y el alojamiento local también ha contribuido para eso. Tenemos que dejar que el mercado funcione, pero tenemos que pensar cómo podemos ayudar el mercado a funcionar. Por ejemplo, nosotros aprobamos una ley de la vivienda que permite a los propietarios de alojamiento local colocar esos apartamentos en el mercado de alquiler con beneficios fiscales, para dar un incentivo que puedan tener la misma renta o quizás una renta superior en el alquiler y no en el sector turístico alojamiento local. Se puede pensar en estas soluciones, pero nosotros no vivimos en países marxistas que es el Estado que decide todo, ¿no? Tenemos que dar espacio a la iniciativa privada. Y por eso, también cuando hablamos de vacaciones, lo que tenemos que hacer, creo yo, no es tener una decisión administrativa cuando la gente va de vacaciones, como lo hacen los alemanes o mismo los franceses. Yo creo que es pensar cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. Y si mejorar la calidad de la vida de la gente es proporcionar distintos periodos de vacaciones a lo largo del año, incluso en verano, yo creo que eso quizás es positivo para todos. Porque también no olvidemos, sobre todo en Europa, que tenemos una otra categoría de turistas. Es que la media de edad está subiendo en Europa y cada vez tenemos más turistas o ya jubilados o que están a punto de jubilarse, que no tienen las mismas obligaciones profesionales que otros. Y esos turistas, que cada vez son más, son muy importantes para la industria y son muy importantes también para todo este ecosistema. Si queremos también tener que la gente va de vacaciones en distintos periodos, tenemos que diversificar la oferta turística. No es solamente la oferta turística del destino de sol y playa. Tenemos que quizás tener más turismo de naturaleza. Tenemos más turismo cultural. Un sector que estamos desarrollando mucho en Portugal, que es el enoturismo. Y todo eso creo que va a permitir a la gente que organice su vida para ir de vacaciones en distintos periodos del año,
porque quizás el enoturismo no es mejor en agosto, pero quizás es muy agradable en octubre, ¿no? Cuando están ahí haciendo las cosechas. El turismo de naturaleza quizás en primavera es mejor también que en verano. Y si a la gente le gusta la montaña, pues vamos en el invierno, ¿no? Si diversificamos la oferta, estamos contribuyendo a eso que hablabas sin imponer fechas. Y claro, si queremos regulamentar la cuestión del turismo en verano, tenemos que empezar por las vacaciones escolares, ¿no? Ahí no hay vuelta a dar. El otro tema que hablé es la inmigración. Nosotros necesitamos de mano de obra para la industria. Esto no hay también vuelta a darle. Necesitamos de más mano de obra, necesitamos de tener mano de obra cualificada. Nosotros tenemos muy buenas escuelas de turismo en Portugal. El problema que tenemos es que los alumnos de esas escuelas son tan buenos que se marchan al extranjero y no se quedan en Portugal. Y por eso importamos mano de obra para la industria. También es importante tener eso reglamentado y crear las condiciones, porque la industria por veces también es muy sazonal, ¿no? Tener las condiciones para que la gente pueda trabajar todo el año y no trabaje solamente 6 meses al año. Y de nuevo, diversificar es muy importante. Hay algo que hay un día que tenemos que empezar a hablar cada vez más, es hablar de turismo dentro de la Unión Europea. Porque ahí yo creo que todavía hay un déficit de coordinación de políticas. Como sabéis, el turismo no es una política comunitaria, pero tenemos que hablar más, y termino con esto, y también para que Europa tenga más peso en los fora internacionales donde se habla de turismo, decididamente que Europa tenga más peso dentro de la Organización Mundial de Turismo que tiene su sede aquí en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Yo querría ahora cambiar un poquito de pasar de Europa a unos mercados, digamos, que son crecientes. Tenemos una gran suerte que los años de globalización, junto con muchos problemas, nos ha traído algo muy importante, y es que muchos países, digamos, han subido su renta per cápita, digamos, se han incorporado, digamos, a la movilidad mundial de una forma importante, y todo esto ha conducido, entre otras cosas, en que hacen vacaciones. Entonces, hay unos flujos crecientes. En su momento fue Japón, pero ahora están otros países, sobre todo de América Latina y del subcontinente asiático, que digamos, demandan servicios turísticos en países, entre otros, como los nuestros. ¿Cómo combinamos la atención a esta nueva demanda mientras mantenemos la demanda ya existente? Primer problema. Segundo problema, ¿cómo logramos tener un mínimo de oferta estandarizada, válida para todos los públicos, con singularizarnos, mantener la singularidad de una identidad cultural, paisajística, urbanística propia, que al final es también a lo que atrae, digamos, porque la globalización también trae cosas menos positivas. Nos viste a todos un poco mejor, pero, digamos, la uniformización del paisaje comercial de las marcas en las grandes ciudades parece que estés igual, exactamente igual, ¿eh? Ya está bien que haya un poco de niveles parecidos, pero exactamente igual que tu paisaje urbano sea lo mismo aquí que allá, ¿no? Es decir, cómo buscamos equilibrios, porque estas cosas nunca son de blanco o negro, ¿no? Sino dónde encontramos el equilibrio en estos asuntos.
contesto enseguida. Un comentario sobre la estacionalidad. Yo creo que es un punto de equilibrio, porque si una ciudad, un pueblo, en Italia el caso típico es lo de Sorrento, encuentra turistas todos los meses. Claro, hay un cambio de la tipología de los turistas, pero hay siempre turistas. Esto es un punto importante para distribuir el flujo turístico de manera correcta y para tener recursos durante todo el año. Es algo que se está haciendo en España, en Italia, y yo creo que es algo importante. Sobre el comentario Unión Europea, es muy importante porque ayer Enrico Letta, presentando su informe sobre el mercado único, ha dicho una cosa que ha impresionado mucho. Ha dicho que para una protección del medio ambiente hubiera querido viajar en tren a alta velocidad entre las capitales europeas. No es posible, porque hay alta velocidad en España, en Italia, en Francia, pero no hay conexiones entre las capitales europeas a alta velocidad. Es verdad, como Joao lo decía, que el turismo no es una competencia europea, pertenece a los Estados miembros. Y desafortunadamente también los transportes, la competencia está con los Estados miembros, pero en el informe de Letta hay una fuerza muy clara sobre la necesidad de cambiar todo esto y fortalecer el mercado único también en lo que se refiere a los transportes, en lo que se refiere a los viajes al interior de la Unión Europea. Sobre el equilibrio entre la globalización y el turismo específico. Yo creo que Italia y España lo están haciendo bien, porque cuando se viaja a Toledo, cuando se viaja a Assisi, cuando se viaja en otros lugares de nuestros países, hay una diferencia muy fuerte, hay una particularidad, hay una historia clara. Y también en las ciudades, yo creo que, por ejemplo, un punto de fuerza de Madrid es que en Serrano hay el lujo, pero hay también en Serrano, cerca de Serrano, hay el artesanato español. Es algo que nosotros estamos intentando hacer en Italia, proteger al artesanato local. Y también al nivel de las viviendas, al nivel de los hoteles. El concepto de hotel boutique, el concepto de hotel a la campaña, al campo, el concepto de hotel en la montaña con características particulares. Todo esto es importante porque nosotros tenemos que preparar los hoteles para el flujo de turistas que no pueden pagar mucho, pero también tenemos que preparar hoteles para turistas que están buscando algo diferente. Los flujos de Oriente son un éxito para Europa, para las ciudades de arte en Europa. Yo creo que lo que estamos haciendo en nuestros países es correcto. Estamos recibiendo estos flujos, ofreciendo algo que pueda satisfacer a los pedidos de turistas japoneses, coreanos, de otros países que tienen pedidos diferentes. En muchas ciudades hay una capacidad de ofrecer lo que está pedido por estos flujos turísticos muy importantes. Gracias. Pues en Portugal tenemos un turismo con muchísima tranquilidad, porque no tenemos alta velocidad. Y por eso todo el turismo es un turismo que disfruta muchísimo del territorio, porque no va rápido de un punto A al punto B.
y paramos en el punto C, D, E, F, que es mucho mejor. Pero hablando de que preguntabas, yo creo que nosotros lo que tenemos que tener es destinos diferenciados con personalidad. La personalidad de los destinos es muy importante. Pero esta personalidad de los destinos que los diferencia es una personalidad que tiene que empezar en la vida de los ciudadanos. De nuevo, nuestras ciudades no se pueden transformar en un Euro Disney. Tiene que ser primero para ciudades, para los ciudadanos que habitan esas ciudades y que también están abiertas al turismo. No es al revés. No son ciudades turísticas donde también viven ciudadanos. Porque si no preservamos la personalidad de nuestras ciudades, somos menos atractivos para los turistas. Los turistas hoy viajan porque quieren tener experiencias. No quieren tener un paquete de fast food. Quieren tener experiencias. Y para tener experiencias, la ciudad tiene que preservar su personalidad. Este es el punto de partida. Y cuando hablamos de destinos diferenciados, no hablemos solamente de las ciudades. En países como Portugal y España tenemos que promocionar cada vez más el turismo del interior. En Portugal tenemos hoteles fantásticos en el interior. Tenemos fincas fantásticas en el interior que ofrecen un servicio de tan gran calidad como el mejor hotel de Lisboa y además más cercano porque tiene 12 habitaciones y estamos ahí con el propietario que nos enseña cómo trata sus vacas o cuál es el mejor trillo para ir a pasear o el mejor río para ir a bañarse. Estas son experiencias, es esto que tenemos que vender hoy en día a los turistas. Diferenciar, personalidad, promocionar distintas partes del territorio. Este es algo que nosotros podemos y estamos haciendo en conjunto entre Portugal y España, promocionando partes que compartimos del territorio. Cuando promocionamos Douro Duero, es un paquete turístico fantástico, porque empieza en España y va hasta el Atlántico, en la ciudad de Oporto. Lo hacemos en conjunto y estas son experiencias a lo largo de este trayecto que tiene ciudades, pero también tiene mucho interior. Y si lo hacemos, creo que estamos diversificando esa oferta, estamos contribuyendo para el desarrollo del interior, pero también quitando presión a las ciudades. Hablando de mercados turísticos, es imparable. Nosotros no podemos decir, ahora estamos en la ola americana, nuestras ciudades, nuestros países están llenos de turistas americanos, los chinos van a volver, vamos a tener cada vez más chinos, y hay un mercado todavía por explotar, que es el mercado de India, que también es muy importante. Y por eso tenemos que gestionarlo, claro. Y para gestionarlo tenemos que lograr de distribuirlo por territorios, también de promocionar Europa. Para un chino, cuando viene, no viene solamente a Madrid, viene en Europa, y por eso podemos tener varios destinos en Europa. Y hay una política que todos nuestros países tenemos, que es muy fácil de aplicar. Es que para venir en Europa necesitan de tener un visado. Y por los visados podemos controlar los números. Pero ahora mismo la industria lo que quiere es tener más clientes, más gente que viene, pero tenemos que gestionarla. Y para gestionarla, vuelvo a mi punto de partida, tiene que ser una política para los ciudadanos, para las ciudades, que después es una política amiga del turismo, pero no al revés, porque si no vamos a convertir nuestras ciudades en una Euro Disney enorme, que eso es exactamente lo que no queremos. Como yo tengo la suerte de ser abuelo
de 4 chavales medio catalanes, medio portugueses, certifico que lo que dice el embajador es exactamente así. Además son, digamos, procedentes de Porto, barceloneses portenses, ¿no? Pero lo que él acaba de subrayar, me pregunto en que es verdad que estamos haciendo esto, pero lo estamos haciendo a suficiente nivel. No tendríamos que aprender más de otros países. Vamos por Francia, ¿no? Vas por Francia y el día que un día a Molière se le ocurrió pasar por aquella ciudad, o que Napoleón se paró en Nîmes, camino de París, después de la peripecia de la isla de Elba. No, el problema fue cuando Napoleón paró en España y en Portugal. Porque no venió como turista, vino sin ser turista. Con unos aparatos un poco. Sí. Pero los franceses hacen una cosa extraordinaria. Le vin, el vino. El vino es aquí, es en Burdeos y es en la Borgoña. Le vin. Napoleón estuvo aquí. La tierra de los balnearios. Y luego otras cuestiones como los circuitos. Por ejemplo, esta es una idea para Mancio. Tú que tienes mucha presencia en Cataluña, ¿cómo relacionáis con las administraciones públicas para ese valor añadido cultural diferenciador que apuntaban los dos embajadores, ¿no? En Cataluña hay una cosa que es extraordinaria. Ha tenido, digamos, nacidos o vividos 3 de los más grandes artistas europeos del siglo XX, como Dalí, Miró y Picasso. Uno de jovencito, el otro de mayor, el otro a ratos, que hacía sus locuras por Nueva York. No hay circuitos, no hay circuitos, digamos, que integren y que integren sinergias como los hay en Francia. En Francia hay las redes de museos locales. Pero los hay. No suficientemente, no suficientemente. En Portugal los hay, lo estamos promocionando. Además, lo estamos promocionando con mucha calidad. Claro que quizás la gente no los conoce tan bien, pero tenemos una red, por ejemplo, termal fantástica, como existe también en España. Sí. Castilla Termal es una red maravillosa. En Portugal también la tenemos. En Portugal tenemos la mejor Route 66 de Europa, que es la Nacional 2, que es una ruta, la misma carretera que vas desde el norte de Portugal, de Chaves, hasta Faro en Algarve, que está desarrollada como producto turística y que son 800 kilómetros que la gente puede percorrer y descubrir el país y todo lo que tenemos que ofrecer. Tenemos esos circuitos. Vamos a ver, por veces nosotros siempre tenemos la tendencia, creo que españoles y portugueses, quizás también italianos menos, siempre decir que lo mejor está en el extranjero. No, lo mejor tenemos nosotros. Yo no he dicho eso. Lo mejor lo tenemos nosotros. Yo no he apuntado esto. Digo que en algunas cosas quizá debería... A lo mejor los italianos no, porque como es un museo al aire libre todo el país, a lo mejor no necesitan ningún letrero. Yo creo que la referencia a Francia es una referencia que puede un poco equivocar, porque Francia tiene un problema, es la fuerza turística de París. Porque la mayoría, no tengo los datos ahora, pero Francia ha siempre sufrido que los flujos turísticos se dirigen a la capital. En España, en Italia, en Portugal es diferente, porque en Italia, por ejemplo, los flujos se dirigen a Roma, pero a Florencia, a Verona, a Venecia, a Milano. Y no, claro, la idea de circuitos es una idea buena. Por ejemplo, tenemos los circuitos de Renacimiento en Toscana, pero no es tan necesaria como en otras realidades. Pero, repito, no conozco exactamente los datos de ahora. En el pasado, el turismo francés era sobre todo París. Ahora no lo sé, puede ser que ha cambiado. Nosotros como italianos, como españoles, como portugueses, podemos hacer algo muy interesante en lo que se refiere al turismo de los raíces.
los migrantes italianos que después de la unificación de Italia han emigrado a América, a Canadá y después del segundo conflicto mundial en otros países, a Europa también. El turismo de los raíces es algo que puede ayudar a los pueblos donde partieron, que están despoblados, y puede también ayudar a la economía. Es algo sobre el cual estamos trabajando en Italia con la presidencia del Consejo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque nosotros creemos muchísimo en esta cross-fertilization entre la migración y la migración que vuelve al país de origen con un sentido que no es solamente cultural y social, puede ser también económico. Sí, yo creo que ese es un punto muy, muy importante. Y ya para ir en el último tramo de nuestra sesión, me gustaría que explorásemos un poco sobre un turismo que no sé si es turismo, no sé si es felicidad, o no estamos hablando de turismos, de turistas, o estamos hablando de viajeros, digamos el turismo business, el turismo de grandes eventos, el turismo tecnológico, es decir, eventos tecnológicos particularmente. Ese es un punto fuerte, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, pero no solo en Barcelona, también aquí y en otros lugares. Es decir, cómo eso que es un fenómeno creciente, cómo hacemos para ser más competitivos, para ser más atractivos. Tenemos algunos puntos fuertes, tenemos, digamos, una comunidad, yo creo que tenemos una comunidad laboral en el sector que va desde los grandes empresarios hasta el último barman, lo decía el embajador portugués, de una calidad excepcional y próxima, que es algo que se agradece. Nos pasa un poco como Ramón de Miguel, nos pasa un poco como cuando enviamos a nuestros militares a operaciones de ayuda humanitaria, que dijamos que los de nuestros países son siempre los más cercanos a la población. Estaba pensando ahora en aquellas épocas de los Balcanes y tal, ¿no? Bueno, pues en el turismo yo creo que eso pasa, tenemos algunos puntos fuertes, pero ¿qué nos falta para convertir más definitivo, es decir, para afianzar ese proceso que al final redunda, por eso de las intersecciones con otros sectores, en constituir capitalidad tecnológica? Y al final ya no estamos en la primera revolución industrial, estamos en la capitalidad tecnológica y de servicios. ¿Cuáles son las asignaturas que partiendo de que nuestro punto de partida es muy bueno, cuáles son las asignaturas que tenemos que aprobar y, si es posible, con sobresaliente? El turismo MICE, que es como se llama, es cada vez más importante y nosotros trabajamos mucho ese sector y no es solamente el MICE tradicional. Por ejemplo, Portugal hoy es un destino para conciertos de música, para festivales de música, porque tenemos festivales de música muy buenos y hay mucha gente que va a Portugal solamente para los festivales de música y después se queda. Pero yo quería dar un ejemplo que creo que va al encuentro de que Xavier decía, que es el ejemplo del Web Summit en Lisboa. El Web Summit en Lisboa empezó en 2016, se trasladó de Dublín a Lisboa. Podría haber trasladado a otros destinos que no lo voy a mencionar, pero uno que es muy querido de Xavier, pero eligieron Lisboa. No siempre podemos ganar. Eligieron Lisboa y el Web Summit en Lisboa fue fundamental para el desarrollo de todo el sector de startups que tenemos hoy en día en Lisboa.
porque vinieron con el Web Summit, se quedaron con el Web Summit. Y, por ejemplo, puede dar esa experiencia que yo tuve cuando era embajador en Berlín y Daimler-Benz tenía que elegir un local para su Digital Hub para todo el mundo. ¿En dónde iba a colocar ese Digital Hub? Y miró Lisboa porque había estado en el Web Summit. Le había gustado mucho y decidió irse a Lisboa. Como Daimler-Benz fue a Lisboa para meter ahí su Digital Hub, yo fui a hablar con BMW y les dice, ¿vosotros ya os diste cuenta que Daimler-Benz se fue a Lisboa? Ah, no, nosotros solo hacemos Baviera, no salimos de Baviera, queremos concentrar aquí todo. Entonces, en la próxima visita a Web Summit podéis quizás ir a visitar un poco cómo se está desarrollando este sector de las startups. 2 años más tarde, BMW estaba en Lisboa y también estaba en el norte del país. Y esto para decir que la capacidad que tuvimos para traer un gran evento tecnológico a Lisboa fue fundamental para desarrollar un sector de startups que no se quedó solamente en Lisboa, que está en distintas partes del país, y en realidad podemos decir que empezó por una cuestión de turismo, porque Lisboa era una ciudad muy agradable para ir y tenía las infraestructuras necesarias para acoger un evento del nivel de Web Summit. Pero después de esto teníamos mucho más. Por ejemplo, Portugal acoge todos los años muchas presentaciones de nuevos modelos de coches. Por ejemplo. Y por eso creo que ese sector es muy importante, lo estamos trabajando mucho, porque además es un sector que tiene un gran valor añadido y la gente que va ahí para congresos, conferencias, siempre va a volver como turista con su familia. Muchas gracias sobre todo por los ejemplos significativos que ayudan a concretar el tema en que estábamos, Ambasciatore. En Italia hemos intentado un poco lo mismo, sobre todo en el sur de Italia, en Nápoles, en Catania, con polos tecnológicos, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. Están funcionando. Es algo nuevo que se está haciendo con un éxito. Tenemos en Italia, claro, muchos eventos. Estos eventos están a la base del turismo business, el Salone del Mobile en Milano, la Biennale, la Triennale en Venecia. Está claro que la infraestructura turística tiene que enfrentarse a una demanda que es muy alta durante estos eventos. El beneficio no está solamente por la ciudad donde el evento tiene lugar, sino también por las ciudades y los pueblos que están cerca. Es un turismo que se ha desarrollado al principio, sobre todo en Milano, pero ahora se está produciendo en muchos lugares de Italia que consideramos importante y relevante. Y si quieren añadir un minuto de oro final, digamos, como gran mensaje a los amigos que nos acompañan. Muy bien. 2 mensajes. Primero, si queremos tener éxito y si queremos tener un turismo con calidad, un turismo sostenible, no olvidemos que todo empieza y termina en las personas. Sin personas no tenemos turismo de calidad. Y por eso tenemos que invertir en las personas, tenemos que invertir en los ciudadanos, tenemos que invertir en la calidad de vida en nuestro país para mejorarla y, si es mejor, vamos a tener más turistas. El segundo que quería decir es que todavía quedan rincones fantásticos donde casi no hay turismo.
que son fantásticos para visitar y que son experiencias únicas. Tenemos uno en Portugal, por lo menos uno en Portugal, que la gente no conoce tan bien, que son las islas de las Azores en el medio del Atlántico. Por eso hablamos tanto de turismo diversificado, pero si queréis tener una experiencia única de ir a un lugar virgen, donde todavía la gente no cierra no cierra la puerta de su casa o no cierra su coche, podéis viajar a las Azores, porque además ya hay vuelos directos desde España a las Azores. Por eso ese es mi minuto final, patrocinado por Turismo de las Azores. Quisiera decir dos cosas. La primera es que cuando se viaja a Italia, a España, a Portugal, los turistas dicen, aquí hay algo diferente, hay gente que es amable, que habla con los turistas, que intenta solucionar los problemas. Yo creo que es un valor añadido muy relevante que nosotros tenemos. Claro, la profesionalidad, las escuelas de turismo son muy importantes, pero también el carácter nacional, que hace que cambia el sentido de un viaje en nuestros países y da satisfacción fuerte a los turistas. Es un poco la cultura mediterránea, la cultura latina, que es un valor añadido. La época, como decíais antes, la época de pigs está terminada, cuando los países del norte de Europa consideraban al sur, los países del sur, pigs, porque estaban muy preocupados por la situación económica. Ahora el sur tiene posibilidades, tiene una marca y una señal fuerte. Lo que se refiere al turismo en Italia hay también lugares que no son conocidos como merecerían. Por ejemplo, en el centro de Italia, Toscana está perfectamente conocida, Umbria un poco, la región Marche no. Es una región fantástica como la región de Abruzzo, que está entre Roma, la capital, y Marche. Lo que en Italia estamos intentando hacer es incrementar el conocimiento de estos lugares que tienen muchísimas historias y muchísimas bellezas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, también a la casa que nos acoge, y cerrará el acto el presidente de Otusa, don Amancio López. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un lujo. Incluso yo estaba pensando, tenemos una suerte de que altos diplomáticos, en definitiva, el mundo del Estado, tengan un conocimiento de la situación y de las oportunidades y también de las amenazas del sector. No queda bien, pero solo unos minutitos sobre la reflexión. Ciudades. Obviamente, el turismo va a seguir creciendo. Lo que estamos recibiendo actualmente en nuestras ciudades es turismo mayoritariamente europeo, debido a una magnífica conexión, especialmente con el fenómeno low cost que puso a las compañías aéreas a competir. Cada vez tendremos más viajes intercontinentales también. Y sobre todo tenemos Asia, como se ha dicho aquí. Esto es una auténtica realidad. El gran amenaza es la masificación. El número de turistas que podemos tener, como se ha dicho, también es limitado. Yo no sé cuántos son, pero... Y la pregunta es, ¿queremos hoteles de 5 estrellas y de 4 superiores? ¿Queremos hoteles de 2 y 3 estrellas? ¿Queremos edificios de apartamentos independizados que no perturban a la comunidad, pero que generan poca riqueza? ¿O queremos convertir las viviendas, permitir que, con un concepto a veces ambiguo de regular, que no se sabe muy bien lo que es, más allá de un eufemismo, y que en todo caso desplazarán a la población? Se hacen
como he oído a algún alcalde, hacer metros de larga distancia para que la gente vaya a vivir fuera. Si vamos por ese camino, efectivamente tendremos el parque temático, porque si eso va acompañado de la pérdida de identidad y de singularidad, que es lo que genera experiencias diferentes, ¿qué más da? Y ese camino tiene futuro, porque eso es lo que está haciendo Arabia Saudí, y lo que hizo Las Vegas, y lo que hizo Dubái. ¿Se va a poder competir por ese camino? Y si la población se va fuera, las empresas también se irán fuera. A lo mejor es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas ciudades. Pero donde sí me gustaría centrar es que esta fórmula, que a mí me parece que hemos de elegir aquello que genera más valor, de alto poder adquisitivo y empleo de calidad, y empleo seguramente con salarios altos, porque para pagar la vivienda va a tener que haber un buen salario, ¿no? Yo creo que si optamos por esta fórmula, sí que hay una enorme oportunidad para utilizar una política distinta en las zonas despobladas. Y es la gran oportunidad. El turismo transformó las ciudades. Todos estos que se cuestionan la riqueza del turismo estarían en decadencia. Las ciudades, estamos en las ciudades gracias al turismo y algunas cosas más, pero fundamentalmente gracias al turismo. En cambio, es de enorme oportunidad también ahora para recuperar esos países de esas despoblaciones. Ahí sí que se recuperen las antiguas casas, masías o pazos o tal, y ahí sí que puede tener un uso turístico, resolviendo los temas de movilidad, que es el otro problema que hay en esas zonas. Pero yo creo que es una enorme oportunidad que el turismo, así como recuperó las ciudades, también lo hará con lo que en España llamamos la España vaciada, que en Portugal es lo mismo, y en Italia también. Toda la riqueza histórica, cultural que hay en cualquiera de estos países, sur de Italia, por ejemplo, que hay unas posibilidades enormes para el futuro. El embajador, que es napolitano, ha visto en los últimos años, en 10 años, la brutal transformación de una ciudad como Nápoles, que tenía una enorme decadencia y que ahora se está convirtiendo en un destino único. Pero es un ejemplo como tantos otros. Yo nada más que darles las gracias. Creo que ha sido muy útil, porque además hemos visto un alto nivel, que a veces se ven opiniones así un poco simplistas, y únicamente citarles para que el día 14 de junio continuamos con nuestra industria de la felicidad. Yo creo que debe ser ya el 37, y habrá 2 presidentes de comunidades autónomas, de Galicia, Alfonso Rueda, y de Asturias, Adrián Barbón. Bien, son 2 comunidades que tienen características distintas, tiene una parte también de esa rural, etcétera, y yo creo que también será una visión muy interesante, más allá del turismo vacacional, de sol y playa, y más allá también de las grandes ciudades. Así que muchísimas gracias. Ha sido todo un honor. Muchas gracias. Gracias.